José Antonio Gutiérrez Flores, director del Instituto de la Judicatura del Estado, les extendemos una cordial y respetuosa bienvenida a la octava disertación del ciclo de conferencias Herramientas de Justicia Digital en Nuevo León. Este ciclo de conferencias, como la mayoría sabe, se lleva a cabo los días martes de la última semana de cada mes a lo largo del presente año. Aprovechamos esta oportunidad para invitar cordialmente a quienes hoy se integran por primera vez a que nos acompañen también en las próximas sesiones. Recordamos a todas y todos los asistentes que se emite una constancia por cada conferencia y que aquellas personas que participen en la totalidad del ciclo recibirán un certificado global. Por ello, es indispensable registrar su nombre completo al momento de ingresar a la sesión, ya que frecuentemente se conectan desde un dispositivo que no es propio o con nombres genéricos como usuario o iPhone, lo cual dificulta el adecuado control de asistencia. Asimismo, les solicitamos mantener sus micrófonos en silencio durante el desarrollo de la conferencia con el fin de evitar interrupciones y asegurar un ambiente respetuoso para todas y todos los participantes. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la participación de la licenciada Brenda Lisset González Lara, consejera presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La licenciada González Lara posee una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, lo que la convierte en un referente en la materia. Su conferencia titulada Sentencias Públicas nos permitirá reflexionar en torno a uno de los temas más relevantes para la consolidación de una justicia abierta y accesible. Previo a cederle el uso de la voz, procederemos a dar lectura a una semblanza que resume parte de su destacada trayectoria profesional. La licenciada Brenda Lisset González Lara es egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también cursó estudios de maestría en Derecho de Amparo. Cuenta con una sólida trayectoria en el servicio público, particularmente en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde laboró de 2005 a 2021 en diversos cargos, entre ellos secretaria técnica en la Dirección Jurídica Consultiva y de Criterios Judiciales en la Dirección de Transparencia y como secretaria ejecutiva de dicha dirección. El 4 de noviembre de 2020 fue designada por el Congreso del Estado como integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Posteriormente, el 14 de julio de 2021 fue nombrada comisionada, hoy consejera, del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y el 20 de diciembre de 2023 fue electa como presidenta del mismo, asumiendo el cargo el 10 de enero de 2024. Desde esa misma fecha, forma parte del Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva y del órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción. Su formación profesional ha sido complementada con numerosos diplomados, cursos y foros en temas como derechos humanos, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gobierno abierto y gestión documental. Ha sido conferencista en espacios de alcance local, nacional e internacional, organizados por instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y organismos como X, México Evalúa y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 2018 es docente del sistema de carrera judicial en el claustro académico del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Además, ha publicado 3 artículos en la revista digital Info Nuevo León y ha participado en la elaboración de 15 revistas electrónicas sobre criterios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a nuestra ponente invitada, no sin antes agradecer su atención y les invitamos a aprovechar al máximo este valioso espacio de aprendizaje y diálogo. Muchísimas gracias, licenciada Brenda, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, doctora Yanaisi Baja, y también al maestro
José Antonio Gutiérrez Flores por la invitación que me realizó el Instituto de la Judicatura para poder participar en este ciclo de conferencias, herramientas de justicia digital en Nuevo León, particularmente con el tema de sentencias públicas. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes la importancia de publicar las sentencias del que tiene el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en el ámbito local y también nacional e internacional. Para esto me gustaría también dar una cronología sobre la evolución de la transparencia en principio en nuestro país, porque pues a final de cuentas la publicidad de las sentencias judiciales constituye un pilar para la justicia. Yo creo que todos los operadores de justicia lo conocemos y actualmente la sociedad también se ha visto más involucrada en el quehacer público y particularmente también en el ejercicio de las funciones de las autoridades que imparten justicia. Particularmente la publicidad de las sentencias judiciales, ¿qué es lo que permite garantizar? Permite garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Y esto, a su vez, genera un impacto social. Este impacto se traduce en mayor acceso a la información legal, mayor confianza también depositada en el sistema judicial por parte de la sociedad y a su vez, al existir mayor confianza también en las autoridades impartidoras de justicia, pues se genera esta dinámica en relación a la participación ciudadana. Para ver un contexto global sobre la evolución de la transparencia en materia judicial particularmente, puedo mencionar como países que han sido referentes de la evolución de esta transparencia a Suecia, a Finlandia y a Canadá. Particularmente en Suecia, se puede decir que pues es un referente porque pues es uno de los países con mayor transparencia institucional. En el año 1766, incluso se aprobó la ley de libertad de imprenta, que fue considerada la primer ley de acceso de información pública en el mundo. De hecho, en su marco constitucional se consignan particularmente los principios de transparencia que a su vez permiten garantizar este derecho de acceso a todos los documentos oficiales para cualquier persona. Entre las herramientas tecnológicas que son utilizadas por este país se encuentra el Domstol, que es el portal oficial del Poder Judicial de Suecia, que permite la consulta de sentencias y de decisiones relevantes tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Supremo Administrativo de este país. Y a la par de ello también permite que la sociedad pueda descargar documentos en formato de formularios para poder solicitar el acceso a información particular, como pueden ser las copias de los fallos que se emiten por estos tribunales o bien cualquier otro documento, eh, pues creado, ¿verdad?, en el ámbito de las funciones y atribuciones por parte de tribunales, incluso de una instancia menor al Tribunal Supremo Administrativo y a la Corte Suprema. En Finlandia, por su parte, desde el año 1919 se reconoció a nivel constitucional el principio de acceso a documentos públicos. Posteriormente, en el año 1951 se emitió la Ley de Publicidad de Documentos Oficiales y esto fortaleció también el derecho ciudadano para poder consultar resoluciones tanto no nada más jurisdiccionales, sino también de carácter administrativo. Con ello se consolidó en Finlandia la publicidad de los actos de la administración y de justicia. En Finlandia, al igual que en Suecia, se mantiene la posibilidad de acceder a través de herramientas tecnológicas pues a leyes, jurisprudencia, documentos e incluso sentencias de tribunales, pero ahora sí aquí de todos los niveles, a la par también de resoluciones administrativas
contando con sistemas de anonimización que aseguran el equilibrio entre la máxima publicidad y también la máxima privacidad, que son dos principios que se dan mucho en el entorno de la transparencia. ¿Por qué de máxima publicidad? Pues como servidores públicos debemos de tener presente que todo lo que generamos en ejercicio de nuestras funciones y nuestras atribuciones tiene la naturaleza de ser documentos públicos. Entonces, bajo este referente es que si bien se debe de garantizar el acceso a la información, no menos cierto es que también los operadores de justicia debemos de tener cuidado al momento de compartir la información pública, de cuidar y privilegiar también el principio de máxima privacidad, que es esto, pues garantizar que también se protejan los datos personales de las partes involucradas en cada uno de los asuntos que son sometidos a consideración de la autoridad. En Canadá, por su parte, en 1983 se otorgó a los ciudadanos el derecho a solicitar documentos también, pero esto en poder del gobierno federal, aprobándose también una ley de privacidad que protege particularmente estos datos personales y también aquí un uso indebido por parte de las autoridades, es decir, la utilización o el tratamiento de estos datos sin el debido consentimiento de sus titulares, sin garantizar la licitud de este tratamiento o bien la calidad de los datos. Por otra parte, también en Canadá se establece el principio de democrático esencial que deriva precisamente de la publicidad de las audiencias y de las resoluciones, y también cuentan con herramientas que facilitan esta participación ciudadana a través del acceso gratuito a información de naturaleza pública y que permite también en la consulta de documentos legislativos y de sentencias. Incluso en Canadá fue pionero en crear buscadores avanzados para la localización y la consulta de resoluciones, particularmente seccionando la información en que la consulta pueda realizarse a través de fecha, de materia o bien del tribunal que emite estas resoluciones. La transparencia, como les comentaba en un inicio, ha evolucionado enormemente en nuestro país. En el año 1977 se reconoció por primera vez el derecho de acceso a la información pública como una garantía fundamental en nuestra Constitución. Posteriormente, en el año 2002 se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, creándose con ello yo creo que un instituto que todos conocíamos que se llamaba el IFAI, que pues este tenía las características de ser un órgano descentralizado, dependiente de la Administración Pública Federal, es decir, del Poder Ejecutivo. Y a la par de expedirse, perdón, esta legislación a nivel local también se expide la Ley de Acceso a la Información en Nuevo León. Un año posterior es cuando se crea a nivel estatal lo que antes se denominaba este Instituto Estatal de Transparencia que tengo el honor de presidir como COTAI, que era la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que déjenme decirles, fue el primer órgano garante a nivel nacional que contaba con autonomía técnica de gestión y también presupuestal para poder fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de todos los órganos que ejercen un recurso público en el Estado. En el 2007, pues a partir de una reforma constitucional a nivel federal, en materia de acceso a la información y con esto pues de transparencia, se incorpora por parte del Estado el deber de garantizar este derecho, porque en el año 1977 se consagró, pero no se establecía este como un deber del Estado de ser garantizado.
En el 2008, a su vez, expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aquí en Nuevo León. Y la particularidad que tenía esta legislación es que a la par de contemplar temas de transparencia, también se incorporan temas de protección de datos personales para que conozca este instituto. Entre el 2014 y 2015, ¿qué pasa? Pues una revolución. Se dan cuenta que el IFAI, al ser un órgano descentralizado de la administración pública federal, pues no cuenta con la facilidad o la autonomía para poder requerir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de nuestro país y por ende se crea el INAI, ya con autonomía también técnica y presupuestaria y de gestión. De igual forma, a la par de que Nuevo León, que fue pionero en regular en materia de transparencia y también en crear un órgano autónomo que vigilara el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues en diferentes estados de nuestro país se van creando órganos homólogos. Sin embargo, pues todos regulaban temas de transparencia y de obligaciones de manera diferente. Es decir, mientras que para algún estado se asignaban a alguno de los poderes 15 obligaciones, por así decirlo, en otro únicamente se asignaban 3. Un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León, lo que se hizo fue armonizar nuestra legislación a una ley general de transparencia que se emitió en el año 2015, al igual que las diversas entidades de nuestro país, para estandarizar lo que es el cumplimiento de estas y que no existieran estas diferencias en cuanto a lo que se requiere publicar por parte de los entes que ejercen recursos públicos y que se denominan sujetos obligados. En el año 2017, por otra parte, se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Qué es esto? Pues una norma a nivel general que también estandariza los principios rectores de la protección de datos personales con el fin de que estos sean garantizados de una forma igualitaria en todo el país. Posteriormente, en el 2019, se expide a nivel estatal la Ley de Protección de Datos también en posesión de sujetos obligados. La transparencia en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bueno, la evolución de la transparencia va en torno también al cumplimiento de las obligaciones que fueron asignadas por la ley general que les comentaba y que a su vez fue armonizada a nivel estatal. Con la creación de la comisión, el Poder Judicial queda reconocido como un sujeto obligado por primera vez. En ese entonces solo se debía entregar información administrativa cuando era solicitada. Si no se solicitaba, pues no era necesaria la publicación o difusión de este tipo de información. La obligación también era limitada, por ende, en el tema de la publicación de las resoluciones judiciales, pues únicamente se conminaba al Poder Judicial a publicar directorios, salarios, estructura orgánica y presupuesto. No existía entonces aún la práctica de transparentar las resoluciones judiciales. Posteriormente, en el año 2008, una nueva ley que da inicio a la creación de la Comisión de Transparencia se expide. En este sentido, Poder Judicial se mantiene como un sujeto obligado de transparentar, pero se amplía la gama de las obligaciones que a su vez tiene el deber de publicar de oficio. Ya no era un tema de voluntad por parte de los titulares, sino que ya consistía en una obligación legal. A pesar de este avance, la publicación de las sentencias todavía no era obligatoria, pero se seguía manejando bajo solicitud expresa del ciudadano. ¿Cómo se llevaba a cabo esto?
pues a través de la gestión de solicitudes de información que se realizaban directamente al Poder Judicial o bien que se presentaban ante alguno de los órganos jurisdiccionales que tiene este ente. En el 2016, pues tras la expedición de la Ley General que les refería hace un momento, pues se hace esta armonización sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que debe de difundir el Poder Judicial. Y ahora se concede al Poder Judicial la obligación de cargar la información que generan en el ámbito de sus atribuciones en una plataforma que se crea por parte del INAI que se denomina Plataforma Nacional de Transparencia. En esta plataforma, aún ante la extinción del INAI, que pues ya es un hecho conocido por todos, sigue operando y sigue persistiendo el deber de replicar la información que a su vez cada uno de los poderes tiene asignada dentro de sus portales web en esta plataforma a través de formatos en Excel que permiten la accesibilidad de la información de una manera más sencilla. De igual forma, pues, Poder Judicial tiene el deber, ¿verdad?, de fortalecer también su unidad de transparencia para poder dar atención a las solicitudes de información que en ese momento, pues, le eran realizadas. Aún así, todavía la publicación de las sentencias seguía siendo voluntaria o parcial y se limitaba a casos relevantes. ¿Por qué? Les platico. Al momento de que se realizan las reformas que hace un momento les comenté, donde se ampliaba la gama de obligaciones por parte de la ley general y que a su vez se armonizó a nivel estatal, se encontraba una obligación referente a la publicación de las sentencias de naturaleza relevante. Entonces ahí quedaba muy discrecional cuáles eran las sentencias que se consideraban con tal carácter por parte de cada uno de los estados. Mientras en algunos estados se consideraban que todas las sentencias eran relevantes, como es el caso de Poder Judicial, en otros estados se consideraban que solamente 3 al año o una, o en algunos ni siquiera ninguna. La relevancia incluso no estaba catalogada bajo alguna política expresa por parte de los poderes judiciales del país, cosa diferente que pues se realizó en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde se emitieron criterios para determinar incluso la relevancia de las resoluciones, cuando se trataban sobre temas específicos, cuando se realizaba alguna interpretación novedosa sobre algún asunto en particular, o bien en tratándose incluso cuando se resolvía por primera vez algún asunto de tal o cual naturaleza. De ahí es donde surge, de hecho, en Poder Judicial el tema de publicar los criterios relevantes y obligatorios, emitidos en principio por las salas del Tribunal Superior de Justicia y que de forma posterior fue evolucionando también para también ser incorporadas criterios relacionados con la actividad tanto de juzgados de primera instancia, menores e incluso autoridades del ámbito administrativo. En el 2021 surge una reforma que considero que fue clave, ¿no? La reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente en el artículo 99, fracción segunda, porque esta estableció ya de forma expresa y formal la obligación para el Poder Judicial de Nuevo León de publicar las versiones públicas de todas las sentencias definitivas que se emitieran. Entonces, ¿qué es una versión pública? Pues es una copia fiel de su original en la cual se suprime o sustituye información considerada como de naturaleza clasificada. La clasificación es un proceso de subsunción donde se analiza si la información se sitúa en alguno de los hipotéticos
que la considere como de naturaleza reservada o bien si contiene esta información, datos personales que la sitúen como información de carácter confidencial. Entre las obligaciones que se establecían por este dispositivo 99, se encuentran las específicas establecidas así por la ley de transparencia. Recordemos que la ley de transparencia contempla obligaciones comunes y obligaciones específicas. Las comunes son las que aplican a cada uno de los entes que ejercen recursos públicos en nuestro país. Y las específicas pues atienden a particularidades derivadas de las funciones que realiza cada uno de los entes que ejercen estos recursos públicos. Particularmente en Poder Judicial le corresponde a publicar los criterios judiciales que comentamos hace un momento, difundir las versiones públicas de todas las sentencias emitidas, que esta obligación les recordaba que se incorporó en nuestro marco estatal en el 2021 y también poner a disposición pues versiones de estenográficas que son de las sesiones públicas, tanto del Pleno del Consejo como del Pleno del Tribunal, informar también sobre los servicios no jurisdiccionales y trámites, que ahí es donde entra el tema de la ley de mejora regulatoria, que también recientemente ha venido evolucionando a nivel estatal y nacional. De igual forma, publicar la lista de peritos oficiales y dar a conocer también la lista diaria de acuerdos, que en este caso pues corresponde al boletín judicial. Que más adelante vamos a ver que los datos que se publican en el boletín judicial también tienen relación con las elaboraciones de las versiones públicas derivadas de las sentencias que se emiten por parte de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. En, es que no me permite aquí visualizar. En el año 2021 también entra en vigor de este modo la publicación obligatoria y sistemática continua de todas las sentencias emitidas por parte del Poder Judicial y por ende se habilitan también plataformas de consulta pública en las que se integran buscadores y filtros específicos, igual que como les comentaba que también sucedió en Canadá. Sin embargo, yo creo que es muy importante mencionar que desde el año 2016, incluso antes de que se incorporara esta obligación para el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Poder Judicial en Avanzada, ya realizaba capacitaciones en materia de elaboración de versiones públicas sobre resoluciones desde el año 2016. Imagínense, o sea, entonces esta situación lo que detonó es que Poder Judicial estuviera listo al momento de la entrada en vigor de esta obligación, muy diferente a lo que pasó a nivel nacional, en donde cuando se genera el deber de cumplimiento y se agota la vacatio legis para poder iniciar con el cumplimiento de la obligación de publicar las sentencias, pues no se encontraban listos, no estaban preparados. Y yo creo que lo relevante es que Poder Judicial le apostó mucho, del Estado le apostó mucho a la capacitación de los servidores públicos, porque todos los servidores públicos, dependiendo incluso, bueno, sin importar, más bien dicho, la función que realicen, recabamos datos personales desde la recepcionista o el asistente, el escribiente que le turnan una promoción para elaborar el acuerdo correspondiente, el secretario que revisa los proyectos y demás. Todos manejamos documentos con datos personales y si no conocemos la relevancia también del tratamiento que le vamos a dar, difícilmente vamos a cumplir con los deberes que en materia normativa nos exige un debido tratamiento de esta información. Entonces, sin saber incluso que iba a constituir una obligación a futuro,
le apostó Poder Judicial, lo cual reconozco, a la capacitación y también mucho a ser punta de lanza para reconocer que todas las sentencias que se emiten por parte de todos los órganos jurisdiccionales que lo integran son de naturaleza relevante, no nada más algunas, ¿verdad? Con esta práctica se alineó Poder Judicial a los estándares de justicia abierta, garantizando así el derecho ciudadano para conocer pues los criterios que aplican los impartidores de justicia, en este caso los jueces y los magistrados. En este entorno también se generó un cambio también cultural. Yo en ese entonces me encontraba laborando justo en Poder Judicial y yo creo que ese cambio se vio no nada más hacia el exterior, sino también hacia el interior. La sensibilización por parte de todos los integrantes de cada uno de los órganos jurisdiccionales en cuanto a la apertura envuelve de una forma muy cercana lo que es el entendimiento de que la información es poder y que se ocupa empoderar también a la ciudadanía con esta información para mejorar la confianza institucional. El trabajo se puede realizar de la mejor manera, pero si no se da a conocer, qué se está realizando, difícilmente la sociedad puede generar una mejor percepción en cuanto al quehacer de la impartición de justicia y también, obviamente, pues participar en la implementación de las políticas públicas que cubran las necesidades, porque hay que recordar que una política pública que no viene legitimada por parte de los ciudadanos, no va o difícilmente va a cubrir la necesidad que tienen las personas. Entonces, por eso es muy importante involucrarlas y también generar al interior del Poder Judicial con todos los operadores de justicia esta conciencia de rendición de cuentas efectiva. Los principios de las sentencias públicas. Pues son muy generales. El principal es la accesibilidad, no me queda la menor duda, que la información judicial debe de presentarse en formatos accesibles, tanto en plataformas digitales, con un lenguaje que sea claro, que facilite su consulta y también, por ende, la comprensión por parte de la ciudadanía. ¿A qué me refiero con formatos accesibles? Hay muchos poderes judiciales que dicen que son muy transparentes, que generan la información y al momento de generarla la difunden y que por ende ejercen una rendición de cuentas efectiva. Sin embargo, los formatos en los que se publican estas resoluciones son como si fueran fotografías. No permite la selección de la información, la manipulación de la misma para que se pueda hacer alguna comparación, estudio, investigación o análisis al respecto. Entonces, el poder poner a disposición esta información en formatos que permitan la captación y reutilización de la información tiene que ver con esto, con ese tema de la accesibilidad. Otro tema que aquí yo creo que se maneja muy expresamente es el lenguaje claro. La redacción de las resoluciones es un tema que no voy a tocar, pero que de igual forma reconozco al Poder Judicial porque debido también a la capacitación de sus servidores públicos, ha evolucionado significativamente. Antes, no me dejarán mentir, que la redacción de las resoluciones incluso era demasiado extensa, repetitiva en cuanto a las transcripciones, que en algunas ocasiones, estoy de acuerdo, son necesarias para delimitar aspectos de análisis muy específicos. Sin embargo, la capacitación en cuanto a la redacción clara, utilizar el lenguaje ciudadano, que desde el 2004 a la fecha también el gobierno federal
pues yo creo que le dio un auge a la utilización de este lenguaje ciudadano a nivel nacional. Se vio reflejado también dentro del Poder Judicial con sus operadores jurídicos, toda vez que esto ha permitido que sus sentencias sean más breves, que utilicen también formatos incluso de lectura fácil, también por criterios de la Suprema Corte de Justicia en algunos de los casos, en lo particular dentro del Instituto Estatal de Transparencia, la de la voz en cada una de las resoluciones que emitimos, derivado de los recursos de revisión, utilizamos esta práctica porque estamos muy conscientes, y yo creo que eso lo debemos de recalcar, que las resoluciones no son para el abogado de la parte, es para los justiciables. Y en ese sentido, siempre debe ser nuestra visión de facilitar esta accesibilidad. Otro elemento, otro principio de la transparencia judicial es la publicidad. La publicación de las sentencias garantiza que las decisiones no sean privadas o reservadas. Esto, como les comentaba, siempre y cuando la información que se difunde no constituye información de naturaleza clasificada, ya sea como reservada o bien como confidencial. La anonimización y protección de datos es otro principio fundamental porque este nos permite proteger la privacidad de las personas que se encuentran involucradas en cada uno de los asuntos en los cuales se emiten estas resoluciones o estas sentencias definitivas. Y esta protección va tanto para personas físicas como para morales. En forma expresa, legal, en la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados se reconoce que esta protección a los datos personales o a la privacidad únicamente debe ser en relación a las personas físicas. No se hace mención a las personas morales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ya ha determinado que aun y cuando sean personas diferentes, conservan atributos similares, tanto las físicas como las morales, y por ende también tienen el derecho a la protección tanto de su denominación como de su patrimonio, etcétera, ¿no? Incluso, obviamente, los secretos industriales y demás. Las sentencias en ese sentido deben de publicarse en una versión pública, que es lo que les comentaba, suprimiendo la información o eliminándola, la concerniente a datos personales o datos sensibles. Otro principio es la imparcialidad. La difusión de las sentencias siempre debe de respetar la objetividad del Poder Judicial. Esto es asegurando que la información no pueda ser manipulada ni tampoco utilizada para influir indebidamente en procesos judiciales. Recordemos que la ley de transparencia anterior a las reformas de la que actualmente se encuentra vigente establecía que las sentencias únicamente se podían publicar una vez que hayan causado ejecutoria. Actualmente ya no se encuentra esta limitante en temas de materia judicial, por ende es importante que aun y cuando se difundan, se protejan los datos personales y toda aquella información clasificada que pudiera inferir en su caso en algún, este, pues, choque quizás social, para poder determinar alguna influencia por parte de alguna autoridad superior que tenga que ver con alguna impugnación, dependiendo de las instancias en las cuales haya sido publicada esta información. La legalidad, por su parte, es otro principio en que establece que la publicación se realiza conforme a las disposiciones legales, constitucionales vigentes, respetando límites y condiciones establecidas en la ley. Y ahí es donde yo me voy incluso más allá, no nada más la elaboración de las versiones públicas o la rendición de cuentas tiene que ver con lo expresamente contemplado en la ley, también con lo expresamente contemplado en criterios que fueron emitidos en su caso
por el INAI, por el Sistema Nacional de Transparencia en aquel entonces y actualmente por la Suprema Corte de Justicia y también por criterios de la Corte Interamericana, ¿verdad? La sensibilización, la publicación de las sentencias permite que los ciudadanos comprendan no solo el resultado de un caso, sino también los principios legales que lo sustentan. Y esto va más encaminado a que se genere a través de la publicidad de las resoluciones una cultura de legalidad y también de respeto por las normas, porque pues estamos conscientes que los operadores de justicia hacen o realizan el quehacer diario respetando lo establecido por la legislación y por los criterios de interpretación correspondientes. Entonces, las razones para que se deba de continuar con la publicidad de las sentencias son muy básicas. Es que se promueve la transparencia judicial, como vimos, facilita el acceso a la información para los justiciables e incluso para los propios operadores de justicia, porque también a veces se da en la práctica que pues nos interesa conocer cómo ha resuelto quizá otra autoridad o qué criterio ha adoptado otro órgano jurisdiccional respecto de algún asunto que es de nuestra competencia, fomentando así también la rendición de cuentas, estimulando la participación ciudadana como lo vimos y fortaleciendo con ello la confianza de la sociedad con el poder judicial. Al fortalecer la confianza, pues permite que también se garantice la imparcialidad y que se aumente la legitimidad también del quehacer que realizan los jueces y magistrados y también obviamente toda la plantilla de personas que trabajan en cada uno de estos órganos jurisdiccionales y al reducir la desconfianza, también pues optamos porque también se genere una mayor participación ciudadana y también un respeto del Estado de Derecho. El portal de sentencias públicas del Poder Judicial, que el día de hoy, del cual el día de hoy se habla, eh, quiero platicarles que ha sido reconocido incluso a nivel Latinoamérica por los diferentes filtros de búsqueda que contempla. En este portal, se permite el acceso a cualquier persona a las versiones públicas de las sentencias y comento que cualquier persona porque cuando laboré en Poder Judicial me di cuenta con los indicadores de resultados de la consulta de este sitio que también había muchas búsquedas de otros países sobre las resoluciones de los jueces y de los magistrados aquí en el estado. Y este portal, como también les refería, cumple con los principios de máxima publicidad y de transparencia judicial, porque a la par de estar publicados aquí en un formato muy accesible, Poder Judicial responsablemente también cumple con las obligaciones de transparencia de publicar esta información en formatos Excel en la plataforma nacional de transparencia. Y está organizado de una forma muy fácil de consultar a través de consulta estratégica por materia, en la cual se establecen por módulos y que representa, se ve reflejada con un contador, con el número de sentencias disponibles y que pues este se va actualizando periódicamente. Cuenta con filtros que suman mucho a la rendición de cuentas y que en ningún otro poder judicial, por lo menos del estado y como les comento a nivel, perdón, del país y a nivel Latinoamérica tampoco se cuenta, que es la consulta por tipo de órgano jurisdiccional, por tipo de acción, creando un catálogo específico de las acciones, por juzgado sala, por sentido del fallo, si es fundado, si es infundado, si es una sentencia absolutoria, condenatoria, mixta, incluso en materia penal cuando hay diferentes sentidos, puedes seleccionar
diversos por materia, por juez, incluso si quieres consultar las sentencias de un juez que estaba en determinada materia en tal fecha, porque también te permite la consulta por fecha, es factible hacerlo por tipo de juicio. Incluso muestra un calendario si quieres las últimas resoluciones que han sido publicadas en este apartado. La actualización de la información correspondiente a las sentencias públicas se realiza de forma mensual, como les comentaba en este portal. Y y también pues es muy dinámico. También tiene ahí un tutorial que también está disponible para la consulta. Y los beneficios de esto es que pone a disposición de toda la sociedad las decisiones judiciales. También facilita el análisis jurídico porque pues difunde también un resumen o también contempla la opción de búsqueda por palabra. Entonces es más fácil encontrar la información. Es como alguien decía, ¿no? A mayor transparencia, mayor corrupción. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucha información publicada, es difícil encontrar lo que en específico buscas o es como buscar una aguja en un pajar, lo cual aquí no se da, derivado a que estos filtros permiten que la ciudadanía o incluso, como les comentaba, los mismos operadores de justicia, estudiantes, investigadores puedan localizar la información que es de su interés, fortaleciendo así el control de la ciudadanía sobre la información de naturaleza pública, vigilando el actuar del Poder Judicial y de las decisiones que son sometidas a su escrutinio. Y pues este servicio también representa una modernización completa del sistema de consulta de resoluciones. Pero, pues todo tiene un pero, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta belleza de sistema que con la que cuenta Poder Judicial envuelve, como dicen, una gran responsabilidad, un gran poder envuelve una gran responsabilidad. La responsabilidad de los operadores de justicia de proteger los datos personales que se encuentran inmersos en estas sentencias públicas, pues obviamente para pues evitar alguna vulneración a la privacidad o que se pueda generar incluso alguna discriminación en contra de las personas que participan en las contiendas judiciales. Por eso es importante tener la conciencia sobre el sigilo que debe de llevar esta información relacionada con las partes y con terceros que participan en el procedimiento. Las versiones públicas, bueno, aquí me di a la tarea de colocar un ejemplo de versiones públicas que les decían antes eran en formatos que pues no permitían la accesibilidad porque si se fijan representa una versión como de fotografía. Actualmente pues ya permite las elecciones con asteriscos y se de una manera más orgánica, más limpia y más manipulable. Pero pues bueno, ya me adelanté aquí que pues es una copia de su original donde se suprime aquella información considerada como clasificada. Obviamente esto tiene que ser en atención a todos los criterios de protección de datos personales y también del análisis casuístico de cada una de las resoluciones, por lo que hace a la aplicación del principio de máxima privacidad. Entonces, en cuanto a la información reservada de inicio, pues es la que temporalmente pues se encuentra em, sin que pueda ser consultada por la sociedad o sesgada de este escrutinio público, y esta únicamente puede ser clasificada cuando se sitúa en alguno de los hipotéticos normativos para tal efecto. Algunos van relacionados a que se comprometa la seguridad pública, el orden público, que ponga en peligro o riesgo la vida de las personas. Esto se da mucho en materia penal con la clasificación de la información pues relacionada con delitos de secuestro, delincuencia organizada, etcétera. Pero también se da mucho en relación a los policías, a los agentes de seguridad pública y datos de los mismos que se encuentran inmersos también en las resoluciones.
Por otra parte, también las versiones públicas relacionadas con procedimientos de auditoría generalmente son clasificadas. Sin embargo, pues ya se han emitido criterios en este sentido, en donde es factible entregar la información siempre y cuando pues sean documentos que ya no sean factibles de ser modificados, aun y cuando se encuentran en el proceso de las auditorías. La que obstruya también la persecución o prevención del delito, por lo que hace a la información relacionada con carpetas de investigación, principalmente la que contenga opiniones o recomendaciones o puntos de vista, siempre y cuando no haya, que formen parte del proceso deliberativo, pero que todavía se encuentre pendiente de ser emitida la decisión definitiva, es decir, todos los análisis previos que se realizan antes de emitir una sentencia podrían ser de naturaleza clasificada. Los que obstruyan procedimientos en temas de responsabilidades de los servidores públicos. Aquí también en este tema ya hay criterios muy definidos que en tratándose de delitos que no son considerados graves, la información tiene la naturaleza de ser clasificada como reservada. De los graves, si es factible publicar, en este caso, la resolución, obviamente en un formato de versión pública, y también siempre y cuando hayan sido sancionados los servidores públicos y que pues haya causado ejecutoria, ¿verdad? Que afecte los derechos también del debido proceso para aquellas solicitudes de información que se realizan sobre las actuaciones dentro de un expediente, pero que todavía no ha sido resuelto. No es factible entregar esta información porque pues precisamente puede vulnerar la conducción de estos asuntos, incluso también de naturaleza administrativa. Que les comentaba que tengan un expreso carácter en la norma, son las que se pueden clasificar como reservadas. Por otra parte, en cuanto a la información confidencial, pues es muy fácil identificarla porque la ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados y también la ley de transparencia nos dicen que la información confidencial es aquella que identifique de manera directa o indirecta a alguna persona. Pone algunos ejemplos de manera enunciativa, pero no limitativa. Entre ellos, se destacan que, pues, relacionadas con su identificación física principalmente, nombre, domicilio, edad, etcétera. Sin embargo, pues en el ámbito judicial, mejor dicho, pues tiene ciertos este, ejemplos más específicos, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta que en muchas de las resoluciones por la naturaleza propia, se requiere obviamente la identificación de las partes. Entonces pues hay que tomar en cuenta que se deben de proteger datos que conciernen al titular, en este caso, que permiten diferenciarlas de otras personas, nombres, en materia penal hasta apodos, seudónimos, CURP, RFC, los sonidos incluso en las audiencias, que también ahí se leen las resoluciones y se hace una versión que permita la anonimización de las personas, la anonimización de la voz, y del contenido de la información que están brindando, que sea de naturaleza confidencial o reservada, pues obviamente se podría entregar, pero si no es el caso que se cuente con un sistema tan robusto, con un operador tanto tecnológico como jurídico que pueda hacer la interpretación de todos los criterios necesarios para la protección de esos datos, pues no es factible entregar la información. Cartilla militar, fecha de nacimiento, etcétera, datos de contacto, pues donde vives, el correo electrónico, aunque sean de personas morales, los membretes, que es mucho que vienen en los documentos, datos académicos, pues se da también, yo creo que más en materia familiar, donde pues vienen representados también incluso instituciones educativas, matrículas, etcétera. En materia civil no se diga las fotografías o las descripciones de los bienes muebles e inmuebles, los datos de las placas, los números de los expedientes. Les decía hace un momento que por
ser una obligación el publicar el boletín judicial. En el boletín judicial a diferencia de los juicios que expresamente se publican como reservados, pues vienen los nombres de las partes. Entonces, se puede hacer un cruce de información periférica entre la contenida en una sentencia con la contenida en otro sistema electrónico de búsqueda. Entonces ahí es donde también se tendría que disociar la información, toda aquella que identifique a las características físicas de una persona, datos laborales, datos patrimoniales, este, datos personales sensibles, que pues son los que les comentaba que pueden ocasionar una discriminación en las personas, pues, relacionados con datos biométricos, ideológicos, la opinión, afinidad política, religiosa, si están afiliados incluso sindicalmente, huellas, datos de salud, si utilizan algún aparato para, ya sea muletas, silla de ruedas, si cuentan con alguna enfermedad, personas con discapacidad específica, datos de origen étnico-racial que se encuentran mucho también en la identificación de los testigos, ¿no? Que le ponen en origen étnico o racial. La información periférica es esto, es la ley del mosaico que le llaman, que a partir de un dato puedes identificar en otra plataforma quizá otro dato y en otra otro dato y puedes hacer a través de un cruce aleatorio de información la identificación de alguna persona. En este caso, pues las placas vehiculares, la información de los servicios públicos, datos de créditos. Ya sabemos que si dejas un RFC y dejas un CURP, te vas a diferentes páginas y puedes obtener hasta el buró de crédito de la persona, ¿no? Datos de geolocalización también. Ya les comentaba, incluso los expedientes catastrales. Aquí nos vamos al tema de que existe información también en registros que son públicos, como escrituras públicas, y todos podemos considerar que pues esta información no tiene el carácter de confidencial. Sin embargo, recordemos que cuando nosotros vamos ante una institución del registro público a hacer precisamente un registro, lo hacemos con el fin de dotar de publicidad a ese acto, no con el fin de que se replique esa información dentro de las resoluciones de naturaleza jurisdiccional en las cuales se está cuestionando la propiedad, la posesión, etcétera, de algún bien, inmueble, por así decirlo. Entonces, ahí es donde entra el consentimiento del titular de los datos personales, que no está asociada a la finalidad para la cual se entregó la información. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cuando estos tipos de datos se publican perdón, se incorporan dentro de las resoluciones y se dejan en estas sin hacer una debida clasificación. No quiero también pasar por alto que hay resoluciones en las cuales se pegan fotografías de documentos probatorios. Entonces, el testado de las fotografías también es importante, el análisis también de las propiedades que aparecen atrás. Quizás si le tomaron la fotografía a un vehículo, es importante cuidar las personas que van pasando, difuminar también y proteger la información en ese sentido para no caer en alguna responsabilidad. Estos siguen siendo algunos de los documentos que les comentaba que pueden ser públicos, sí, pero para el fin para el cual se realizó ese registro, pero no para su difusión por parte de los operadores de justicia, como son pólizas de seguro, facturas, etcétera. Y el proceso de elaboración, pues es muy sencillo, es algo interno, ¿verdad? Donde se identifican los datos, ya el Poder Judicial cuenta con un sistema que te permite anonimizar esa información, sustituyéndolo por asteriscos. Y ahí es bien importante comentar que cuando el responsable de esa versión pública le da clic a liberarla en el portal de sentencias públicas, debe de tener donde aparece la versión pública de esta manera que les comentaba con el testado de la información, mucho cuidado en no proteger datos que sean datos
públicos, por ejemplo, la fecha de una resolución, el nombre del juzgador, el nombre del secretario. Obviamente que eso sería de naturaleza pública, incluso de los peritos que son auxiliares de la impartición de justicia, este, más peritos que son personales, eso sí tendrían que estar, que sean designados por las partes suprimidos, ¿verdad? Todo depende del análisis casuístico, como les comentaba, de la información. Se pueden ahorrar mucho tiempo también si le invierten a generar un glosario para que no sea la resolución tan repetitiva y que pueda hacer la elaboración de las versiones de una manera más ágil. Pero aquí es donde se hace el análisis y evaluación de todas las sentencias que se publican por parte de la Dirección de Transparencia del Poder Judicial. Se hace un muestreo aleatorio de un 5% y sobre ese se hace la revisión. Ojo aquí. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que tengo el honor de presidir, se encarga de supervisar que el tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, es decir, que carguen Poder Judicial todas las resoluciones que emite dentro del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y dos, de garantizar que Poder Judicial está realizando de forma correcta la elaboración de estas versiones públicas. Y es ahí donde les comento, entra la responsabilidad de quien realiza la versión pública, porque este sistema que Poder Judicial cuenta con, para poder hacer la anonimización de la información de naturaleza confidencial y la elaboración de las versiones públicas, pues en caso de que se realice de manera incorrecta este tratamiento, pues a instancia del particular, se puede solicitar y procede un procedimiento de verificación ante el Info Nuevo León. Y ahí es donde pues el Info investiga, analiza si fue un indebido tratamiento, si se realizó de manera reiterada, si hubo una intención, en su caso, negativo de dolo al momento de revelar la información. Analiza también la capacidad económica incluso por parte de la autoridad responsable que vulneró esta información para poder pues aplicar alguna sanción que corresponda, que esta sanción, si es económica, pues va al bolsillo directo del servidor público y no es factible de pago por parte del erario público. ¿Sí? También nosotros en el Info Nuevo León, cuando nos damos cuenta que en un recurso de revisión se vulneró alguno de los principios de licitud, lealtad, consentimiento, proporcionalidad, calidad, finalidad o responsabilidad, que son principios en protección de datos, tenemos el deber de dar vista a la Dirección de Protección de Datos de este órgano para que inicie los procedimientos también de oficio en contra de quien trató indebidamente este tipo de información. Y pues van sanciones desde amonestación o multa de 150 hasta 1.500 veces el valor de la UMA, ¿verdad? Que es algo ya muy considerable. Entonces, pues creo que fue récord el compartir toda esta información, en este breve tiempo, pero con mucho gusto. Me pongo a sus órdenes si tienen alguna duda sobre lo que compartí el día de hoy, ya sea en este momento o a través de un correo electrónico. Mi cuenta es brenda.gonzalez@infonl.mx y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciada Brenda, por esta conferencia el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Pueden hacer uso del micrófono o bien, como señala la consejera, le pueden mandar un correo electrónico para que con más detalle ella les pueda dar respuesta a sus inquietudes.
Por aquí tenemos un mensaje, señora consejera, si me lo permite, lo voy a leer. Adelante. Dice la licenciada Citlali, ¿qué opinión le merece la información que maneja el Registro Público de la Propiedad y Comercio? ¿Tiene alguna restricción como tal esta institución y o sus usuarios? Pues como les comentaba, igual lo explico de una manera más detallada. A ver, acudimos a los registros públicos, pues requerir un trámite o gestionar un trámite o algún servicio, obviamente para las finalidades que conllevan este registro, ¿no? Que es otorgar publicidad al acto que estamos inquiriendo o bien dotarlo de efectos frente a terceros, lo que en la facultad lo conocíamos como efectos erga omnes, ¿no? Frente a todos. Pero lo que les decía es que una cosa es que este registro sea público, obviamente, porque es para los fines que se están gestionando y solicitando, y es público ahí. Sin embargo, cuando las instituciones públicas o se acude por parte de la misma persona que publicó sus datos en este registro ante las instituciones públicas a gestionar un trámite diverso en el cual tienen que presentar documentos que obran registrados en estos registros públicos, ahí es donde la finalidad cambia. Hay finalidades principales y finalidades secundarias en cuanto al tratamiento de datos personales. Y esto lo vemos muy sencillo con los avisos de privacidad. Te dicen la finalidad principal, por ejemplo, para participar en este curso, pues es que tengas una lista de asistencia, es que te otorgan una constancia. Finalidad secundaria puede ser quizá que generen la información que tienen en este curso para ver estadísticamente cuántas personas se inscribieron, cuál es el interés mostrado, etcétera. Lo mismo pasa ya al registro público, bueno, dotar de publicidad y otros efectos también secundarios. Sin embargo, cuando gestionas un trámite diverso ante una autoridad y requieres pasar estos documentos a este otro ente también público porque ejerce recursos, pues este otro ente va a tener esos datos para la finalidad para la cual fue brindada, en este caso Poder Judicial, pues para que se resuelva o se dirima una controversia sobre esa información. Sin embargo, no para la que la publique sin el consentimiento de su titular. Recordemos que la autoridad federal, no sé si les ha tocado que en alguna ocasión soliciten al momento de ver los autos de erradicación, más bien dicho, hagan un requerimiento a las partes en el sentido de que si no se oponen, sus datos van a ser publicados en la sentencia definitiva de esta autoridad federal. Y ahí los condicionan a que, más bien dicho, pues sea una carga para para las partes el decir que no quieren que se traten sus datos y que se publiquen. Poder judicial hace lo contrario, dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a decir al particular que me diga si quiere que le proteja sus datos o no quiere que le proteja sus datos. Yo de inicio voy a generar mi versión protegiendo sus datos. Por eso les comentaba que el consentimiento es el eje rector de la protección de datos, porque yo en este momento puedo decir, no consiento que se trate mi información de tal o cual manera, pero posteriormente puedo variar mi voluntad externando mi consentimiento para que se difunda o de forma contraria, pero todo es casuístico y todo depende de las finalidades para las cuales se otorgó ese dato. Por eso hay que tener mucho cuidado en no considerar que un dato, por el hecho de simplemente de ser inscrito en un registro público, lo podemos tratar indiscriminadamente de la forma en la que queramos, más por lo que les comentaba de la teoría del mosaico, que la publicación de un dato junto con otro te puede llevar a obtener información periférica e identificar de manera indirecta a una persona. Muchísimas gracias, señora consejera. Por ahí hay dos preguntas, pero creo que de alguna u otra manera ya dio respuesta a las mismas. Por acá mencionan tengo una pregunta en relación a la finalidad de la publicidad de las sentencias y que no es solamente por fines de transparencia.
En Estados Unidos las sentencias son públicas y salen los casos. Menguanito contra Sultanito, y así es como se cita para traer la resolución al caso concreto, lo que nosotros llamamos jurisprudencia en el caso de México. La sentencia pública para que pueda ser atraída para su observancia en un caso, ¿cómo la podríamos hacer? Sí, pues mira, si quieres citar criterios de la Suprema Corte donde efectivamente vienen los nombres de las partes, pues es precisamente por este tema que les comentaba, en donde ya les generan la obligación a los particulares de decir si quieren que sus datos sean protegidos o no. Pues en ese caso, ante una omisión, dicen, pues voy a publicar la información se hace pública, derivado de esta resolución se puede generar o puede derivar un criterio. Este criterio contiene los datos de las partes en los precedentes, pero lo más recomendable para poder hacer una cita de esta información sin caer en una responsabilidad es tomar las referencias del número de registro del criterio para aplicarlo o en su caso evitar la transcripción de los precedentes cuando no sea necesario, porque es público en aquella fuente, precisamente derivado de ese consentimiento que se dio de manera tácita, más dentro del quehacer propio como operadores de justicia o como ciudadano en general, pues debemos de tener cuidado con este tratamiento de la información. Perfecto, muchísimas gracias, consejera Brenda. A continuación me voy a permitir hacerle la entrega virtual de un reconocimiento en nombre de nuestro director del Instituto de la Judicatura, el cual me permito leer. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a maestra Brenda Lisset González Lara por su brillante disertación de la conferencia Ciclo de conferencias, herramientas de justicia digital en Nuevo León, sentencias públicas, llevada a cabo del 26 de agosto de 2025 con una duración de 2 horas de capacitación. Monterrey, Nuevo León, a 26 de agosto de 2025. Firma el maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias, licenciada Brenda Lisset, por esta brillante disertación. Al contrario, doctora Yanay, muchísimas gracias. Por favor, extiéndale mi agradecimiento también al director del Instituto de la Judicatura por la invitación para participar. Quedo a sus órdenes y de nuevo muchas gracias por la atención también de todos y sus cuestionamientos. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde todas y todos y los esperamos el próximo mes con la siguiente temática. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.